La transmutación de elementos ha sido una antigua búsqueda de los alquimistas que pretendían transformar metales comunes en oro. En los hechos, con excepción de las transformaciones radioactivas, se considera que los elementos químicos son inmutables. El científico francés Corentin Louis Quevran desarrolló una teoría sosteniendo que las transmutaciones químicas existen y en particular se dedicó a investigar transmutaciones de tipo biológico. Sus hipótesis no han sido aceptadas en la ciencia normal. De todas maneras, más allá del caso casi anecdótico de Quevran, quedé reflexionando acerca de la posibilidad de la existencia de transmutaciones en las profundidades de las formaciones geológicas. Sabemos que hay transmutaciones de los elementos radioactivos. El uranio se transforma en torio, mientras que el potasio 40 se transforma en argón 40. Y hay varios otros casos de elementos radioactivos que se transforman en otros elementos. Pero no sabemos si hay algún tipo de transmutación en elementos que no sean radioactivos. No lo sabemos. Tal vez no ocurra, pero en el campo de las especulaciones uno puede imaginar la existencia de hipotéticas transmutaciones que ocurrieran en muy pocos átomos, digamos 1 en billones o trillones, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura de la corteza o en el interior de la Tierra. Sería un tipo de transmutación que implicaría que algunos átomos, por ejemplo de silicio, aluminio, calcio, sodio, magnesio u oxígeno, se transformaran en otros, lo cual daría lugar a una reinterpretación de muchos fenómenos geológicos. Sería interesante, pero por ahora no existen indicios confirmados de que ello ocurra. Pero ahora vamos a hablar de la tesis de Quevran, que sería el tema de este video. Louis Quevran fue un ingeniero que nació en 1901 en el Finisterre francés y falleció en 1983. En la década de 1960, Louis Quevran afirmó haber realizado experimentos y estudios que demostraban violaciones de la ley de la conservación de la masa por los sistemas biológicos, específicamente durante la precipitación de la cáscara de huevo de ave de corral. Quevran se inspiró en Louis-Nicolas Vauquelin, un famoso químico francés de principios del siglo XIX. Vauquelin demostró que las gallinas, que eran alimentadas exclusivamente con avena descalcificada y que contiene un elevado índice de potasio, no sufrían carencias de calcio ni en los huesos ni en los huevos. Este hecho siempre llamó la atención de Quevran, que comprobó la veracidad del mismo y por lo tanto la transmutación del potasio, al cual se le agrega hidrógeno para dar lugar a calcio. Sin embargo, Quevran no se contentó con ello y extendió este experimento cuando eliminó del alimento también el potasio y obviamente el calcio, observando que las gallinas seguían sin tener carencias de calcio en huevos y huesos, aunque éstas sí aumentaba mucho su tendencia, ya de por sí innata, de tragar pequeñas piedras de cuarzo que, como sabemos, son muy ricas en silicio. Recién graduado de ingeniero y biólogo, Quevran recordó el experimento de Vauquelin y se decidió a repetirlo. Alimentó una gallina tan solo con avena, luego de haber medido cuidadosamente su contenido en calcio. Comprobó después lo que había en sus huevos y en desechos, y vio que había producido el cuádruple de calcio que ingiriera. Comprobó, de acuerdo a sus experimentos, que cuando se priva de calcio a una gallina, empieza a poner huevos blandos a los 4 o 5 días. En cambio, si se le alimenta con potasio, sus huevos adquirirán una cáscara dura compuesta de calcio. No cabía duda de que el ave podía transmutar el elemento potasio, que se encuentra en concentraciones altas de avena, en el elemento calcio. Eso ocurrió también cuando se les privaba de potasio. Las aves acudían al sílice contenido en las arenas y aparentemente transformaban el silicio también en calcio. Estos experimentos fueron repetidos por varios científicos, utilizando no solo aves de corral, sino también cultivos, como lo hiciera Pierre Baranger, quien en 1963 había demostrado que en la germinación de las semillas leguminosas, en una solución salada de manganeso, este desaparecía y en su lugar aparecía el hierro. Toda esta información fue recogida por Quevran, culminando en el desarrollo de su teoría de la transmutación biológica de los elementos. A partir de los resultados obtenidos, según Quevran, los organismos podrían transmutar potasio en calcio
mediante un tipo de fusión nuclear en frío, que como es de conocimiento es un tema extremadamente polémico y que claramente no ha sido saldado. Por esa razón, durante muchos años y hasta ahora, muchos científicos consideran que las ideas de Kerbrand no tienen ninguna base científica. Sin embargo, pensamos que debido a la importancia del tema, el trabajo de Kerbrand debe ser tenido en cuenta y vale la pena analizarlo cuidadosamente. La tesis de Kerbrand es que la transmutación de elementos, en particular por reacciones entre las primeras docenas de elementos de la tabla periódica, ocurre regularmente en sistemas biológicos, tanto en microbios como en organismos multicelulares, incluyendo los seres humanos. O sea que la transmutación de ciertos elementos químicos sería inherente a la biología. Concluyó Kerbrand que los núcleos de hidrógeno y oxígeno, principalmente al sumar o restar de otros núcleos, son la esencia de la transmutación en biología. Algunos ejemplos que él dio: el sodio más el oxígeno puede dar lugar al potasio. A su vez, el potasio más el hidrógeno puede dar lugar al calcio. El calcio menos el hidrógeno puede dar lugar al potasio. El magnesio más el oxígeno puede dar lugar al calcio. El silicio más el carbono daría lugar al calcio. Kerbrand no explicó cómo ocurren estas reacciones bionucleares, si son exotérmicas o endotérmicas, y de qué manera podrían ser facilitadas a nivel atómico nuclear. Pero recopiló y correlacionó muchas observaciones bioquímicas anómalas de investigadores de los siglos XIX y XX. Además de utilizar datos históricos, también hizo observaciones originales y realizó sus propios experimentos. Si la tesis de Kerbrand fuera correcta, el mundo natural estaría poblado de innumerables fábricas bioalquímicas que a su vez producirían profundas alteraciones en la composición mineralógica del planeta. El profesor Camberford escribió a Kerbrand en 1974. He hablado de vuestro trabajo en mi libro más reciente porque considero que vuestras hipótesis, ampliamente confirmadas en ciertos casos, son las únicas susceptibles de explicar una serie de hechos señalados. De todas maneras, tanto geólogos como químicos tienden a descartar las afirmaciones de Kerbrand. El astrónomo Carl Sagan, por otra parte, escribió a Kerbrand en 1962: los tipos de reacciones que usted propone son absolutamente imposibles en la química ordinaria. Le sugeriría que lea un libro de texto elemental en física nuclear. Sagan murió en 1996 y, como tantos otros científicos, nunca estuvo de acuerdo con la fusión fría de Kerbrand. Kerbrand publicó varios trabajos y libros desde 1959 hasta 1983, en los que Kerbrand sintetizó sus ideas de biotransmutación. Para la edición en inglés, el traductor Michel Avecera compiló y adaptó una porción aparentemente pequeña pero representativa de la obra de Kerbrand antes de 1970. En su prefacio, Avecera describe una reunión con Kerbrand. Se mostró a sí mismo como un avanzado en el conocimiento científico. Conocía bien su tema. Él parecía haber leído todos los libros científicos y artículos publicados en todo el mundo para conocer el trabajo de todos los científicos vivos. Y cuando le dije que había dado a la ciencia una nueva dirección y esperanza, respondió con el rostro enrojecido: simplemente señalé lo que siempre ha existido. En un próximo video continuaremos desarrollando esta temática que consideramos muy importante.